La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. En este caso, Germán nos trae material de los grandes autores, también entrevistas, y nos trae las alegrías de verlo en el diario La Capital con una entrevista que le han hecho en el espacio Las 8 Preguntas, una entrevista a él, ha nombrado por supuesto el programa y ha trabajado cada respuesta con mucho criterio, hecho que nos enorgullece y además lo ponen a él en el lugar que por eso merece estar aquí en la radio con nosotros. Bueno, Germán, muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Rodo, perfecto. Buenas tardes para todos. Bueno, lo tenías guardadito y no nos habías dicho nada. Fue bastante sorpresivo, me llamó Paola Galano, que colaboró con nosotros cuando hicimos el espacio de Bortiri, ¿te acordás? Sí. Y bueno, de ahí salió la oportunidad de que me convocaran a esas preguntas, 8 preguntas del diario. Bueno, y además recordémosles que Germán también ha escrito y escribe cuentos e historias, que ha ganado algunos premios también al respecto, y de ello hablaremos hoy incluso en alguna parte de Letras Marinas. Pero primero me gustó mucho el tema, también a Robert, hablar un poco de la literatura de la independencia, ¿no? Claro, de hace 200 años. Sí, de hace 200 años cumplió, en aquel momento nació la literatura del Río de la Plata, fines de 1700, principios de 1800, a partir de registros, fue a partir de 1801 cuando se publicó el poema Al Paraná de Manuel José Labardén. Lo publicó el Telégrafo Mercantil, que era el periódico de tirada en ese momento, y después hablaba sobre el río Paraná, sobre términos locales, porque hablaba del camalote, que un yerbáceo que crecía en la orilla del río. Y que está presente permanentemente en las letras de la música litoraleña, sí, señor, añeja y moderna, sí, ¿no? Sí, siempre. el camalote es un... Bueno, hay una canción del camalote. El camalote va flotando hacia la orilla. Claro, que es de los Corradini, de Mario Corradini, que ha sido un éxito notable a nivel nacional, porque lo han cantado los grandes, entre ellos Mercedes Sosa, sí, y es de autor marplatense. De Mario, del querido Beto Corradini. Y después, en 1806 o 1807, Pantaleón Rivarola hace un poema heroico en base a la literatura de las invasiones inglesas, la victoria sobre las escuadras invasoras. ¿En qué año fue eso? 1806 y 1807. Ahí mismo él, después de las victorias, saca... Exacto. Bien. Y eso genera un fervor independientista y una afición por la épica, por la literatura de combate. Entonces aparece, lo nombramos a Manuel José Labardén con su primer poema en 1801. Después aparece Pantaleón Rivarola en 1806-1807, y después surge quizás el más encumbrado de todos los poetas, una época de poesías esa, y que es la de Vicente López y Planes, en donde el primero nombra una oda en 1806, en 1807 de las invasiones inglesas, y después una marcha patriótica, que como fue
originalmente nuestro himno nacional argentino. Después él propone lo invitan a él y para que termine de componer los versos, 9 estrofas de versos octosílabos, y después con un estribillo. Eso fue lo que se aprobó en la asamblea del año 13. En la asamblea del año 13, cuando declaran el himno nacional argentino. Exacto. Hay una influencia, lógicamente, en nuestros primeros literatos provenientes de España. Sí, señor. A diferencia de México y del Perú, que tenían rasgos más amerindios, en el Río de la Plata es muy dominante el español. Sí, señor. Ajá. Sí. Y supongo que los libros que venían acá eran todos españoles. Sí, claro. Uno dice, pero es un hecho obvio. No es tan obvio, porque de Europa venía también construcciones francesas, inglesas, o sea que también podían venir libros en esos idiomas. Claro, sí, pero fíjate vos que la independencia fue administrativa con respecto a España. Uh-huh. Acordate que en la redacción de la Asamblea de la Independencia en Tucumán se redactó un primer párrafo, pero hubo liberarse de toda dominación extranjera, pero después había un rumor de que sí, se querían independizar de España, pero no de Inglaterra. Entonces hicieron un acta mucho más completa en donde se dictara la independencia de toda invasión extranjera. Bien. Después lo vamos a ver en los 1700 a 1800 surgen estos primeros poetas, Labardén, Pantaleón Rivarola y Vicente López y Planes. En 1800 al 1900 ya la épica cambia, la crónica es más costumbrista y la mirada es hacia la organización nacional. Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes, Lucio B. Mansilla, Juana Gorriti escriben, y vamos a escuchar a Jorge Luis Borges. ¿Cómo no? Ya estamos con eso. Distintas versiones del himno nacional argentino para ilustrar, desde la mano de Roberto Cabrera, este momento de la literatura en la independencia, en la época de la independencia, claro, ya hace 200 años justamente. Y en esta segunda parte nos empezaba a hablar Germán de ya final del 800 e inicio del 900, y aparece Borges, la dejaste picando. Sí. Vamos a completar eso, porque Borges tenía un parentesco con Francisco Narciso Laprida. Claro, nos explicaba Robert el otro día. El presidente de la Asamblea, la Asamblea General, ¿no? Nosotros lo llamamos. Sí. Y bueno, viste que recién estamos hablando fuera de micrófono, quién fue el vicepresidente viste que siempre de los segundos. Y como dice Bilardo, del segundo nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Bueno, era Mariano Boedo, que firmó con la azulgrana. ¿Es el Boedo del barrio Boedo? Claro, sí. Mirá. Bueno, muy bien. Buen dato, porque la gente tal vez habla tanto de Boedo y no sabe quién era. ¿Quién fue Boedo? Y bueno, Borges, él tenía un parentesco con Francisco Narciso de Laprida. Uh-huh. Su abuelo materno, Isidoro Acevedo de Laprida, precisamente. Ajá. Y Borges lo homenajea
tuvo una muerte muy, muy terrible, Francisco Laprida, y Borges lo explica en el poema conjetural que vamos a escuchar ahora. Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, hacia habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Última parte de hoy de Letras Marinas, pero con un detalle muy pero muy lindo, después de haber vivido lo que es lo que fue la literatura en épocas de la independencia argentina. Ajedrez Piezas Negras, el próximo sábado a las 7 de la tarde, a las 19, en Planeta Café, 25 de mayo, 29:54. ¿Qué es Ajedrez Piezas Negras? ¿Por qué se realiza una presentación? ¿Por qué, Germán? Mira, la literatura negra es la llamada literatura de suspenso, de la policial. La policial, claro. Entonces, thriller. El año pasado se había hecho un primer libro de este grupo, de este club de escritores marplatenses. Que se llama, ¿el club se llama Piezas Negras? Club de escritores marplatenses. Ah, perdón. Sí. Y el año pasado hicieron Ajedrez Piezas Blancas y este año o el año pasado, perdón, este año, este libro es sobre literatura negra. Se hizo un concurso, nos presentamos y bueno, nos fueron elegidos y ahí estamos, finalistas. ¿Son cuentos cortos? Son cuentos, sí, son cuentos cortos. Cuentos de 3-4 páginas. Bueno, y el libro con todo, ¿te acordás más o menos cuántos cuentos hay? Son unos 20 cuentos. Unos 20 cuentos, sí. Se presenta, insisto, el próximo sábado a las 7 de la tarde en Planeta Café. Sí. 25 de mayo, 29:54. Sí. Publicitamos todos los días ese hermoso café aquí en la radio y una muy buena reunión literaria entonces el sábado a las 7 de la tarde, buen horario para un sábado 25 de mayo entre Hipólito Yrigoyen
y La Rioja. Sí. Y uno de los cuentos es de nuestro querido Germán Palmiciano. Sí, bueno, me han honrado, me han elegido con uno de mis cuentos y bueno, estoy con mucho orgullo. ¿Cómo se llama el cuento? El cuento se llama Santiago y los mellizos. Bien, ¿podemos escuchar un breve pasaje del cuento? Con mucho gusto, sí, te voy a leer un fragmento. Qué lindo. Bueno, recuerden mientras él busca el fragmento que el sábado presentan el libro Ajedrez Piezas Negras, todos autores marplatenses, por supuesto policiales, 20 cuentos más o menos, en Planeta Café 25 de mayo entre Hipólito Yrigoyen y La Rioja. A cada uno, y Tomás Algorrico. Sí, perdóname. A cada uno que se presentaba le asignaban una pieza. A mí me tocó el caballo. Una pieza mirá, o sea, te decía, ¿tiene que haber un caballo de protagonista? Claro, tiene que tomar algo de esa pieza. Bueno, te tocaba un peón, te tocaba un alfil. A mí me tocó el caballo. Bueno, el cuento se llama Santiago y los mellizos. A Santiago nunca le gustó el campo. Cuando el padre lo mandaba allá cada verano con sus hermanos, para él era una penitencia. Desde la llegada empezaba a contar el tiempo que faltaba para el regreso. Nunca le gustó el campo. En cambio, sus hermanos veneraban ese viaje. Era un mes de juegos, de aventuras, de paseos. Un jueves a la mañana, el padre convenció al panadero que en una eficiencia cada semana iba por las quintas vendiendo roscas que su familia cocinaba para acercarlos. 12 kilómetros de camino mejorado unían el pueblo con lomadas boscosas. Un paisaje de eucaliptos parecía escoltar el ingreso desde la ruta hacia el caserón de la finca. Iba a recibirlos un pony Hackney que había mandado en barco de regalo hacía 3 años la tía Merwin desde las montañas de Gales. Había abrochado una carta en la cabezada con su nombre escrito, Hall. La tarde en que nació había vuelto el sol, semanas de lluvia, y la familia atribuyó que la llegada del potrillo había hecho mejorar el tiempo. Por eso le llamaron así, Sol en galés. Desde el primer viaje, los mellizos se hicieron amigos del animal. Esperaba que abrieran la tranquera, alborozado por varios, relinchaba contra el portón. Luego de encontrarse, se fusionaban a sol y sombra, jugaban el día entero hasta que la noche apaciguaba bríos y los mandaba a descansar. Todo lo contrario a Santiago, que nunca le gustó el campo. Lo hastiaba el polvo, la tierra, el barro, las toscas, los bichos, la bosta nauseabunda, la mugre. Cualquier brisa en la granja se agiganta, se convierte en huracán. Tiemblan las chapas, silban los techos, crujen las ramas. Ese verano, agravado a que nunca le gustó el campo, su padre lo castigó por haber quedado cerca de repetir el año. 1000 patadas en el culo que le pegó cuando vio el boletín le exprimían lágrimas vergonzantes. Los hermanos con su risa hacían más humillante el momento. Los voleos del padre lo levantaban por el aire y ellos gritaban como si fuera un gol. Los dolores de la paliza lo arrepentían por haber colgado matemática, historia y geografía. Fueron karmas ese año y un marzo amenazante desafiaba su amor propio para probarlas. Este fue un fragmento del cuento no Santiago y los contemos el mellizos. final. ¿Cómo se llama entonces? Santiago y los mellizos. Santiago y los mellizos. Es uno que de los integra cuentos. el libro Ajedrez Piezas Negras del Club de Escritores Marplatenses. Entonces, con mi propia ansiedad. Si en la batalla de vivir y dejar haya más de un sentimiento, nunca te diría la verdad. Tenemos una invitada de último momento. No, quédate ahí, así me lo presentás vos. No hagas lío, Germán, que veníamos bien. ¿Cómo se llama la señora? Roxana Bach ¿Y quién es? es una compañera integrante del Club de Escritores Marplatenses y es una de las autoras de otro de los cuentos que vamos a presentar. Ah, muy bien, bienvenida. ¿Cómo te va? Acércate al micrófono, por favor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por invitarnos y bueno, la oportunidad de presentar esta antología, ¿no? Muy, para nosotros muy importante, muy linda, compuesta con muchos escritores muy buenos. Y yo acá en el medio agradeciendo poder participar
También seleccionaron tu cuento para Ajedrez Piezas Negras. Sí, a mí me tocó la pieza del peón. Así que escribí sobre un personaje medio siniestro, por ahí roza bastante con la realidad, lamentable a veces, pero que existen. Y si querés, te puedo leer un fragmento del cuento, si tenés... Tenemos un minuto, porque se nos acaba el programa. Te escuchamos con todo gusto y agradecemos tu presencia también y te felicitamos. Y desde ya muchísimas gracias, obvio, por este momento. Dale. Recuerden que Ajedrez Piezas Negras se presenta el sábado en Planeta Café a las 7 de la tarde. Dice, la madre miró con decepción y desprecio a su hijo. Ya lo presentía, decía en sí misma. Leyó en una librería que escribió Roberto lo que su marido le hacía a sus hijos. Luego vio que al vengarse de su padre, su hijo, más que justicia, dio vida a un monstruo, uno peor aún que su padre. Dentro de su ignorancia, comprendió y se sintió culpable también. Un minuto más tarde encontró fotos donde se veía cómo habían despedazado a su padre. Les leo este pedacito para que tengan en cuenta, o sea, quieran leer el principio, la introducción y el final, para que puedan ver, digamos, lo jugoso que es esta historia, si bien siniestra, pero bueno, es la parte que me tocó escribir y es para mí nuevo, me gusta más la poesía, pero... ¿Es tu primera publicación? Sí. Bueno, muy importante para vos entonces. Súper importante, además los colegas que me han tocado, grandioso, como Rubén Aznar, Silvana Bullock, Germán, todos muy importantes para mí, les agradezco enormemente. Espero que el público disfrute de este libro. Seguro que sí. Espero que recuerde a los autores, que a mí me pasa a veces que leo un libro, me gusta mucho y después estoy tratando de memorizar quién lo escribió, porque me quedo con la historia. Se nos va el programa, Roxana, tenemos que darle paso ya al modular. Te citamos para otro momento, cuando Germán lo disponga, así charlamos un poquito de literatura. Cómo no. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Tengan muy buena Llegó sobre la hora, no, pero bueno, nos dejó picando con el tema de estos cuentos, así que la semana que viene lo vamos a tener en nuestras manos y vamos a poder ver de qué se trata todo esto. Con todo gusto, sí. Germán Palmiciano, Letras Marinas, que se despide por hoy.